y nos hablará sobre la ponencia de los registros de enfermedades raras en España, origen, desarrollo y situación actual. Doctor Oscar, en nombre de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, muchísimas gracias por estar hoy acá en este evento. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer poder compartir con ustedes hoy esta sesión. Les agradezco muchísimo la invitación y espero que pese a la lejanía en el espacio, nos encontremos cercanos, por lo menos en el trabajo que hoy vamos a desarrollar aquí. Yo les voy a presentar, empiezo a compartir pantalla. Esperemos que todo funcione bien. Espero que puedan estar ustedes ya viéndola. Sí, señor, doctor, estamos viéndola sin ningún problema. Sí, pero el modo presentación todavía no se ha iniciado, creo. Ahora. Bien, como les decía, mi trabajo como ha tan amablemente presentado el doctor Richard Vaquero, mi trabajo se desarrolla en una región autónoma, una comunidad autónoma, como les denominamos aquí en España, pero les voy a presentar también el nivel nacional, como es lógico. A mí me gusta siempre, cuando empiezo a hablar de enfermedades raras, traer a colación la Odisea de Ulises, porque creo que refleja muy bien todo lo que acontece en el ámbito de las enfermedades raras. En España no utilizamos tanto el término de enfermedades huérfanas como el de enfermedades raras, aunque es verdad que sí que se utiliza también el de huérfanas y el de minoritarias, incluso el de poco frecuentes, pero quizá el que más se utiliza es el de enfermedades raras y por eso yo me referiré en todo momento a enfermedades raras, no a huérfanas. Como les decía, me gusta traer a colación la historia de Ulises, porque creo que, como les decía, refleja muy bien un viaje que era relativamente corto, desde Troya a Ítaca, y que sin embargo se prolongó durante varios años con múltiples paradas y múltiples acontecimientos y eventos en cada una de ellas. Creo que es algo que les sucede a todas las personas que padecen una de estas enfermedades, que se ven en ocasiones en esta devenir, y por eso el término odisea se ha utilizado sobre todo cuando se refiere al diagnóstico, para referirse a esta odisea diagnóstica que refleja la demora diagnóstica en la que muchas veces se ven inmersas las personas que tienen una enfermedad rara. Cuando hablamos de registros de estas enfermedades, bueno, quizá lo primero que uno se puede plantear es, bueno, ¿qué es un registro? Así en general, no solamente de las enfermedades raras, sino ¿qué es un registro? En segundo lugar, ¿qué son las enfermedades raras? ¿Qué son las enfermedades huérfanas? ¿Cuántas son? ¿Qué características tienen? Este es un aspecto que siempre es necesario definir, pero quizá las preguntas más importantes no son solo estas, sino ¿para qué queremos un registro de enfermedades raras o de enfermedades huérfanas? Y en segundo lugar, ¿cómo vamos a desarrollar un registro de este estilo? Bueno, fíjense que hace muchísimos años ya, esto es de 1985, un artículo ya antiguo, hacía referencia a que los factores que predicen el éxito de un registro son, el primero de todos, que los objetivos estén claros, que esté muy claro para qué se quiere ese registro. Segundo, que haya una multidisciplinaridad, es decir, que haya un equipo apropiado que tenga habilidades diversas y profesiones y dedicaciones diversas. Tercero es que haya una financiación establecida y estable, es decir, que existan recursos para hacerlo. Después, que los métodos estén relacionados con la función que tiene que hacer, la proporcionalidad de estos métodos, la disponibilidad que puede haber en un determinado momento al cambio, porque las cosas van variando en un determinado momento. Después, el liderazgo, es decir, basados en el prestigio y en la calidad no solo de los datos, sino también de los procedimientos. Y luego otros factores como en qué sitio esté ubicado, que haya una cierta neutralidad científica, porque a veces hay problemas entre diferentes actores y por lo tanto todo esto. Pero yo les quiero remarcar el primero, los objetivos tienen que estar claros, si no, un registro no va a funcionar.
Los objetivos, por lo tanto, que como les decía, y según en este artículo ya tan antiguo, deben de estar claros, deben de ser conseguir datos relevantes y fiables que nos permitan realizar estimaciones específicas sobre la población objetivo en la que nos estemos basando para poder plantear acciones de prevención, de control o eventualmente de investigación en el ámbito, en este caso, de las enfermedades raras. Esto en ocasiones nos permite pasar del concepto propio de registro al de sistema de información, donde incluiremos otro tipo de informaciones que serán relevantes para el evento que estemos tratando en un determinado momento. Por lo tanto, si ya nos puede confundir un poquito qué son las enfermedades raras, qué diferencia hay entre síndromes, hablamos de genotipos o hablamos de fenotipos, qué definición se está utilizando. Veo que en Colombia utilizan ustedes una definición en cuanto a prevalencia diferente a la que utilizamos en Europa. ¿Cuántas enfermedades raras hay? ¿Hasta qué nivel de granularidad debemos de llegar? Incluso a veces la discusión de ¿hay enfermedades raras que no sean raras? Cuestión que a veces se plantea. ¿O qué pasa con las enfermedades ultra raras? El problema que nos ocasionan los números pequeños, es decir, cuando tenemos un único caso de una enfermedad, esto significa que tenemos que dedicar a veces muchos recursos para obtener esa información. Y, muy importante también, los sistemas de codificación que se estén utilizando. Aquí en España utilizamos en el nivel asistencial la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión, lo que además la versión en español, la CIE 10ES, que es la que se viene a utilizar, pero en el ámbito de las enfermedades raras no se puede olvidar que existe toda la nomenclatura ORFA, desarrollada por Orfanet, que tiene una importancia y una especificidad muy importante, y que hay otros sistemas también muy relevantes, no solo en el ámbito de las enfermedades raras, sino en el ámbito asistencial, como es el SNOMED-CT, o en el ámbito, por ejemplo, de las enfermedades renales, y ya aprovecho, ya que me estoy dirigiendo, creo que principalmente a personas especializadas en nefrología. En Europa, por ejemplo, se utilizan mucho los códigos de la European Renal Association, la ERA, EDTA, que está mapeada a CIE 10 y que tiene, como ustedes bien saben, un importante número de enfermedades raras o huérfanas en su interior. Bueno, pero con todo esto, ¿qué pasa cuando no tenemos el código específico en una clasificación? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues todo esto nos puede llevar en ocasiones a tener una auténtica sensación de agobio y de ansiedad, de todo esto es tan complicado, pues no les voy a solventar mucho la situación, porque efectivamente cuando hablamos de registros de enfermedades o de pacientes, en ocasiones, incluso en aquellas enfermedades que dentro de ellas tienen un gran número de variedades, por ejemplo, como pueden ser cáncer, tumores, etcétera, estamos hablando habitualmente de una situación como esta que podrían, por una analogía, podrían ustedes ver ahí. Estamos hablando de diferentes tipos de fruta, pero dentro de estas frutas hablamos de los cítricos, ¿no? Son diferentes, saben diferente, a unos les gustarán más unas, pero estamos dentro de los cítricos. Esto nos permite tener una manera relativamente homogénea de afrontarlas. Cuando hablamos de enfermedades raras o huérfanas, estamos en realidad ante una situación de mucha mayor complejidad. Todo esto que ustedes ven ahí en la imagen son alimentos, pero ya son de muy diferentes variedades, de muy diferentes composiciones nutricionales, etcétera, maneras muy diferentes de cocinarlos, de pelarlos, de comerlos. Este es la situación en la que nos vemos en muchas ocasiones en las enfermedades raras. Estamos dentro de un ámbito que puede ser común, pero con situaciones que son muy diferentes en su interior. Bien, y en España, ¿qué sabemos sobre las enfermedades raras y desde cuándo? Les pongo este primer mapa aquí para que vean que en España, como les comentaba anteriormente, es un país que tiene, y está establecido así en la Constitución, comunidades autónomas, regiones autónomas, incluso ciudades autónomas, que tienen plena competencia en materia sanitaria.
tanto en el ámbito asistencial como en el ámbito de la salud pública, y que por lo tanto las competencias están ubicadas en este momento en estas regiones o comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad a nivel central tiene labores principalmente de coordinación, pero no de gestión directa. En este contexto, ya en el ya muy lejano año 2003, se estableció en España la Red Epidemiológica de Investigación de las Enfermedades Raras, REPIER. Fue una red financiada desde el ámbito de la investigación, pero en la que participaron 11 grupos de diferentes comunidades autónomas que, además de tener una vocación investigadora, también tenían responsabilidades en el ámbito de la gestión sanitaria en su comunidad autónoma correspondiente. Esto dio lugar a un primer movimiento, a una primera conformación de equipos que trabajaban en enfermedades raras y principalmente en epidemiología de las enfermedades raras, y yo creo que uno de los principales productos que se ofreció en aquel momento fue este Atlas Nacional Provincial de Enfermedades Raras, donde a nivel provincial, es decir, por debajo de la comunidad autónoma, se pudo llegar a tener una primera información de cómo estaba la situación en España entre los años 1999 y 2003. Posteriormente, financiado a través del Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras, el IRDIC, se planteó un proyecto gestionado y liderado por el Instituto de Salud Carlos III, que es de ámbito nacional, en el cual participaron ya prácticamente grupos de todas las comunidades autónomas, y este proyecto, que se llamó Spain RDR, fue el que sembró las bases para que en las diferentes comunidades autónomas se pudiera estar ya desarrollando unidades ya más establecidas con recursos y que empezaran a recoger información sobre enfermedades raras. De esta manera, para el año referidos al año 2010-2011, se cubrió a un 80% de la población y se consiguió recoger 824.400 casos aproximadamente de enfermedades raras, de múltiples enfermedades raras. Aún así, lo que le faltó a este proyecto fue llegar a tener una confirmación de que esos casos fueran casos reales de enfermedades raras. Posteriormente, en 2015, ya el Ministerio de Sanidad instituyó el Registro Estatal de Enfermedades Raras, que abarcaba a todas las comunidades autónomas y tenía también un nodo central en el propio Ministerio de Sanidad. De esta manera se fueron creando en cada una de las comunidades autónomas un registro o sistema de información de enfermedades raras que a día de hoy pues ya lleva 6 años prácticamente de funcionamiento. ¿Qué objetivos o qué organización se dotó este registro estatal? Bueno, lo primero era que se pudiera crear en cada comunidad autónoma este sistema o registro autonómico con unos objetivos claros, con esta dualidad entre la parte que debía ser nacional y la parte que debía ser autonómica o regional, y se empezó a discutir cuestiones sobre si debía ser un registro genérico donde todas las enfermedades raras tuvieran cabida o un registro más específico sobre algunas enfermedades raras. Debate que todavía no ha finalizado, debo decirles. También se estableció la responsabilidad institucional y la financiación. La responsabilidad institucional recae en cada una de las comunidades autónomas y en el propio ministerio, y la financiación la establecen las propias comunidades autónomas, pero el ministerio se dota de unos fondos que todos los años revierte a cada una de las comunidades autónomas para, de una manera, es verdad que limitada, por lo menos cubrir parte del gasto que representa este recurso en la comunidad autónoma. Y se plantearon todos aquellos aspectos técnicos que se debían solventar. La codificación, si habría automatización, de dónde venían los datos, etc. Con la finalidad última, y esto sí que quedó establecido desde el primer momento, de que no solamente se dirigía a analizar y a difundir la información, sino también a ponerla a disposición de la acción y eventualmente también de la investigación. Esto requirió una coordinación de esfuerzos que es importante. Somos 17 comunidades autónomas más 2 ciudades autónomas
lo que significa que primero se estableció una estrategia en el propio Sistema Nacional de Salud nacional y luego en cada comunidad autónoma se fueron estableciendo planes autonómicos o por lo menos estrategias o documentos de actuación para las enfermedades raras que estuvieran además en consonancia con lo que en la Unión Europea se establece. Al mismo tiempo, había que poner y tratar de coordinar los esfuerzos de los servicios asistenciales, no solamente de los especializados a nivel de los hospitales de tercer nivel o de los hospitales de menor nivel, sino también en el nivel de atención primaria de salud. Pero además interviene el nivel de salud pública, pero además interviene farmacia, pero además intervienen organismos de investigación y además, y es muy importante porque están implicados desde el primer momento, las asociaciones de enfermos que padecen estas enfermedades. En España es muy potente la Federación de Asociaciones de Enfermedades Raras, FEDER, que lleva mucho tiempo trabajando en esto y que está implicada en el propio desarrollo de este registro. La hoja de ruta, como ven ustedes, parece ahí algo un poco caótico con estas flechas que ustedes ven, pero todos estos temas se han ido tratando e intentando resolver en cada uno de los momentos. Por ejemplo, ¿cuál es el método de recogida de datos? En España, mayoritariamente no es un método de notificación, es un método de captura de información en los diferentes sistemas asistenciales que existen en cada una de las comunidades autónomas. En alguna comunidad autónoma es cierto que sí que se ha planteado y está funcionando un método de notificación de los centros especializados, de los centros de referencia. En otras comunidades autónomas, en cambio, solamente se recoge la información que ya está en los diferentes sistemas corporativos de información, ya sean de atención especializada, de atención primaria, de sistemas sociosanitarios, de pago de prestaciones, etc. Se ha trabajado mucho en la calidad de los datos. Se ha generado una hoja y una ficha para cada una de las enfermedades que están recogiendo, donde se trabaja y se especifica de qué fuentes se puede obtener esa información y cómo debe ser validado este caso. Porque el decreto que instituyó el Ministerio de Sanidad del Registro Estatal de Enfermedades Raras hace referencia a que solo se pueden comunicar datos validados, es decir, confirmados tras investigación, no datos bajo sospecha. Todo el tema de seguimiento de estándares se ha trabajado. El tema de transparencia y de acceso está preparado, aunque todavía no ha habido oportunidad de ponerlo en marcha. Y los temas de análisis y difusión, ahora les comentaré en qué situación estamos, y desde luego en el que más se ha fallado es en el de exactitud, más que en el de exactitud, en el de oportunidad. Como les decía, dos niveles importantes, el de comunidad autónoma y el nivel estatal. A nivel de la comunidad autónoma se trabaja sobre todo en la recogida de datos, capturando información en cada uno de estos sistemas corporativos o en aquellas comunidades autónomas que así lo han establecido en los sistemas de notificación de asistencia especializada. Se hace la validación, proceso que es muy laborioso porque requiere de aquellos datos que pueden estar notificados o que figuran con una codificación que muchas veces es inespecífica porque la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE, pues es muy inespecífica para las enfermedades raras y puede ser que hayan aparecido con ese código, pero finalmente no lo sean, y todo esto requiere un proceso de investigación que se realiza en las comunidades autónomas. Se comunican los datos al nivel inmediatamente superior, pero también la comunidad autónoma realiza sus propios procesos de análisis de esta información y sus propios mecanismos de difusión y de comunicación de información. En el nivel estatal, una vez que cada una de las comunidades autónomas comunican estos datos, el nivel estatal depura e integra estos datos, devolviendo a la comunidad autónoma si ha observado algún error o si observa que entre comunidades autónomas hay pacientes duplicados, paciente que ha recibido atención en más de una comunidad autónoma y que lo han comunicado dos comunidades autónomas. El nivel estatal es el que tiene la competencia de coordinación y, por lo tanto, de establecimiento de criterios y procedimientos.
pero no lo hace solo, lo hace en coordinación y trabajando con las diferentes comunidades autónomas y también con las asociaciones de pacientes que están presentes, como les decía. Es el encargado de hacer este análisis, comparación y evaluación de los datos a nivel nacional y de hacer la difusión y comunicación de la información a nivel nacional. Los puntos en los cuales evidentemente hay que coincidir es en el manual de procedimientos, que fue un trabajo laborioso que llevó bastante tiempo acordarlo, pero que finalmente ya tiene su versión final y que además es un documento vivo que ha requerido múltiples versiones y que en todo momento puede ser modificado en función de lo que se vaya viendo en cada situación. Y trabajar mucho en todos los criterios de interoperabilidad, no solamente la organizacional, que fue complicada desde el primer momento, pero también en la técnica y en la semántica, donde se ha empleado bastante tiempo y recursos. De esta manera, por ejemplo, les estoy enseñando aquí la página del registro estatal que está ubicada en el Ministerio de Sanidad y que comparte con el Ministerio de Ciencia e Innovación, porque el Instituto de Salud Carlos III y concretamente el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, que está ubicado en este Instituto de Salud Carlos III, es el componente técnico que realiza la agregación de los datos en el nivel nacional. Ahí pueden ver que el manual de procedimientos pues, está accesible para poder ser consultado. Pero no solo eso, en la parte de interoperabilidad semántica se trabajó mucho para poder solventar todas aquellas cuestiones de mapeo de clasificaciones. ¿Qué equivalencias hay entre la CIE 10, la CIE 10 ES, que es la que se utiliza en el ámbito asistencial, con la CIE 10 sin ES, que es la que se utiliza en mortalidad, por ejemplo, con SNOMED-CT, que es este lenguaje que está detrás de muchas de las interrelaciones que establecemos, con ORFA, y además hemos entrado en un proyecto europeo que se llama RDCode, que junto con otros países europeos se realiza todo el mapeo entre clasificaciones para poder llegar a un master file que nos permita tener en cada momento una equivalencia entre cada uno de los sistemas de codificación para poder ejercer esta interoperabilidad entre diferentes tipos de sistemas que utilizan diferentes tipos de codificación. De esta manera, y con fecha que ven ustedes ahí, de 10 de septiembre, ya está preparado para su difusión el informe de 2021, pero que hace referencia al periodo 2010-2018 a nivel estatal. Hay que decir que no todas las comunidades autónomas han podido aportar información para este primer informe. En la actualidad, el registro estatal de enfermedades raras se ha enfocado sobre 22 enfermedades raras, que ven ustedes ahí la lista, que fueron decididas entre todas las comunidades autónomas, el Ministerio y las asociaciones de pacientes. Evidentemente son menos de las que nos gustaría, pero son las que, digamos, el eslabón más débil de la cadena, que son las comunidades autónomas, podía llegar a ser capaz de validar en un determinado momento. De esta manera, por ejemplo, la información de las comunidades autónomas que sí que han aportado información para este informe, pues tienen ustedes allí la situación del número de casos de antes de 2010 y luego entre 2010 y 2018. En la actualidad, de estas 22 enfermedades, hay registrados 30.378 casos, de los cuales sabemos unos cuantos. Sabemos que están vivos, pero como el registro de mortalidad de cada una de las comunidades autónomas también aporta información, sabemos cuándo y cómo han fallecido estos enfermos. Y aquí tenemos los casos vivos para cada una de las enfermedades a 31 de diciembre de 2018. Como ven, hay números muy variables de unas enfermedades a otras, es decir, la enfermedad de Niemann-Pick es la que menos casos tiene, mientras que la esclerosis lateral amiotrófica, la hemofilia, la diestrofia miotónica de Steiner son aquellas enfermedades que tienen mayor número de casos. Aquí tienen el valor de prevalencia de punto
para cada una de las comunidades autónomas para estas 22 enfermedades, donde además, como ven, esos huecos que aparecen ahí son o bien que no había casos en ese año en esa comunidad autónoma, o bien no se pudo obtener información para esta enfermedad. Es importante que, como les informaba anteriormente, las comunidades autónomas juegan un papel muy importante en el Estado español y los registros autonómicos tienen, por lo tanto, una tarea muy importante. Pero es que además de cubrir lo que el nivel nacional está solicitando, cubren su propio nivel, el del nivel de región o comunidad autónoma, pero además es un espacio donde se permite que se puedan surgir y se puedan probar aspectos técnicos y de funcionamiento que puedan luego ser de utilidad para otros registros autonómicos y para el nivel nacional, o para cualquier otro registro de enfermedades raras o huérfanas que pueda utilizarlos. Por ejemplo, una de las dificultades que tenemos en España es que en el nivel de atención primaria, en los centros de atención primaria, ha habido siempre gran dificultad para conseguir una especificación de los diagnósticos de enfermedades raras. Pues bien, hay comunidades autónomas que han estado trabajando para ver alternativas para que esto pudiera obtener una mayor nivel de especificidad en el nivel de atención primaria y podamos implementarlo todos los registros autonómicos. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que es donde yo trabajo, una de las 17 comunidades autónomas españolas, además de las 22 enfermedades que se vigilan sistemáticamente por el nivel nacional, hay otras 255 enfermedades que en nuestro caso además nos aportan 2.176 pacientes, algunas enfermedades con un único caso, por ejemplo, la displasia ectodérmica hidrótica pues solo tiene un caso, la enfermedad de Caroli un caso, la linfoangiomiomatosis solo tiene un caso, la lipidosis muscular un caso. Eso no significa que las estemos recogiendo de una manera exhaustiva, pero en la búsqueda de otras enfermedades hemos ido encontrando estos casos que nos han permitido ir ampliando el número de enfermedades y el número de pacientes que tenemos. Y de esa manera, pues por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma presentamos todos los años una información de este estilo que ven ustedes aquí, más amplia, pero bueno, les he puesto solo una parte, donde a manera de infografías pues somos capaces de estar colgando en nuestra página web información de las diferentes enfermedades para que todas las personas que puedan estar interesadas puedan acceder a esta información. Por lo tanto, yo creo que, y con esto ya finalizo, los retos que tiene un registro de enfermedades raras o huérfanas es alcanzar una convergencia en aquello básico que se propone trabajar. Primero los objetivos y después los procedimientos. En España, además, hay que decir que nuestra oportunidad, nuestra ventaja, lejos de ser un inconveniente, desde mi punto de vista es una ventaja, que existan 17 posibilidades, más 2 ciudades autónomas, de acometer otros aspectos diferentes que quizá en el nivel nacional pueden verse más constreñidos. Y en España, desde luego, la historia nos muestra que el impulso siempre ha venido desde el nivel central, pero ha sido una historia compartida tanto entre el ámbito estatal y el ámbito autonómico, que siempre se ha mostrado muy pujante. Y, por lo tanto, es imprescindible que si la historia nos dice que esto ha sido compartido, el futuro, por lo tanto, también lo sea. Quedo a su disposición, agradeciéndoles la atención para responder a las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias.